Bueno, ahora sí. Buenas tardes de nuevo a todos aquellos que me hayan escuchado recién y para los que se están sumando. Bienvenidos a esta webinar que hemos titulado Gestionando la diversidad de género. Desde Great Place to Work, primero que nada, queremos agradecer a todos los que se inscribieron y mostraron obviamente el interés en escucharnos o en escuchar sobre esta temática. Para nosotros es un tema que, más allá de estar en la agenda pública en la actualidad, es de vital importancia, ya que pega directo, por decirlo de alguna forma, en poder llevar adelante nuestra misión con las organizaciones. Ahora, más adelante, vamos a ver de qué se trata esto y por qué les estoy mencionando esto. Para comenzar, primero que nada, me voy a presentar. Mi nombre es Mauro Arati, yo soy consultor del equipo de Great Place to Work Argentina. Soy psicólogo de profesión. Después de formarme, bueno, hice mis especializaciones y estudios en gestión de recursos humanos. Y estoy en Great Place to Work desde hace 7 años, 3 de los cuales trabajé en el equipo de Great Place to Work Uruguay y los últimos 4 años aquí en Argentina. Para comenzar, y sobre todo para quienes no nos conocen, y antes de meternos de lleno en todo lo que es la temática del webinar, solo quiero compartir con ustedes una introducción muy rápida sobre quiénes somos, y sobre todo para aquellos que no han tenido demasiado contacto con nosotros en diversas instancias, que puedan conocer un poco más de lo que hacemos. Principalmente Great Place to Work es una firma de consultoría, de analytics, de datos de personas, que ayuda a empresas de todos los tamaños y de todas las industrias a obtener o lograr mejores resultados de negocio, concentrándose o centrándose en la experiencia laboral de cada empleado, de cada uno de los empleados de esas compañías. Justamente nuestros datos y experiencia lo que demuestra es que existe una relación directa o clara entre la experiencia que viven los colaboradores, los empleados de las compañías, y el desempeño financiero de esas organizaciones. Para nosotros hay una relación directa ahí. En los últimos años, los últimos 30 años prácticamente, hemos encuestado a muchísimos colaboradores de muchísimas compañías, y de ahí justamente es donde extraemos la experiencia, de ver qué es lo que sucede dentro de las organizaciones, justamente para ayudar a otras organizaciones a identificar y construir lo que nosotros llamamos culturas de trabajo de alta confianza. Y esto que trae aparejado justamente culturas de alto rendimiento también. Hemos utilizado justamente todos estos estudios a lo largo de los años para crear de alguna forma acompañamiento, formas de trabajo, soluciones que ayuden a las empresas a maximizar justamente el potencial de sus colaboradores. Y de alguna forma empezar a construir una cultura que empiece a mirar estos temas, que empiece a gestionar estos temas y que empiece a tenerlos en la agenda de todos los que integran una organización. Nuestra misión, como dice ahí, yo siempre digo, es una misión bastante ambiciosa, porque dice construir un mundo mejor, ayudando a las organizaciones a transformarse en excelentes lugares para trabajar y para todos. Esas dos palabras finales no estuvieron siempre en nuestra misión, se agregaron en los últimos años, y como yo les decía recién, trabajar o empezar a indagar sobre estos temas de equidad de género, no es de alguna forma casual para nosotros, impacta directamente en esto que les acabo de mencionar, en nuestra misión y sobre todo en eso de construir excelentes lugares para trabajar para todos. Impacta directamente en crear esto en cualquier organización. Hemos decidido realizar esta actividad para poder, al menos desde nuestro lugar, aportar en el estudio y el entendimiento de esta temática, en la que creo gran parte de la sociedad está aún hoy aprendiendo. Muchas consultoras, como somos nosotros y como hay otras también, están aportando datos, están aportando experiencia, pero estamos todos justamente en ese sentido aprendiendo de lo que implica
o los desafíos que implica gestionar la equidad de género dentro de las organizaciones. Nuestro aporte, como les decía recién, surge justamente de lo que hacemos día a día, de conocer qué es lo que sucede dentro de las organizaciones. Y que lo hemos recogido a lo largo de los años de trabajo también, ¿no? Eso es lo que yo vengo a compartirles hoy en esta actividad. Algunos hallazgos que hemos visto en los datos y que de alguna forma nos dan cuenta de lo que sucede en algunas organizaciones, ¿bien? De cómo están trabajando, cómo están avanzando algunas organizaciones en gestionar equitativamente el género dentro de esas mismas organizaciones. Sin olvidar lo que mencionaba recién, son temáticas que se están moviendo todo el tiempo y en la que estamos todos aprendiendo día a día. Creo que es algo que no debemos olvidar, porque si no corremos el riesgo de creer que conocemos todo sobre estas temáticas y lo que vamos a generar son más puntos ciegos dentro de las organizaciones que visibilidad sobre el tema. Visibilidad o conocimiento sobre el tema. Ahora, quiero hacerles algunas preguntas, simplemente como para conocer un estado de situación de lo que sucede dentro de las organizaciones. Son preguntas muy sencillas, que no tienen una respuesta correcta o incorrecta, simplemente es como para hacer un pequeño ejercicio de dónde estamos parados y con qué nos encontramos en nuestro día a día. Así que ahora van a ver unas preguntas que les aparecen con varias opciones. Les pido que sinceramente puedan marcar ustedes lo que entienden de lo que sucede dentro de sus organizaciones y después vamos a compartir a ver cuál es el estado de situación de todos los que están participando ahora de la webinar. Les damos un minutito y ahora compartimos los resultados. La primera pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en la población de la organización en la que pertenecen? Y ahí tienen varias opciones de porcentaje. La segunda pregunta refiere a si hay presencia de mujeres en el equipo directivo de la compañía, y nos referimos más que nada al nivel más alto, a esa alta gerencia que tiene la organización. Y por último, si de los ascensos o promociones del último año, qué porcentaje corresponde a mujeres. Y esto, si lo tienen medido, si lo conocen, digamos. Bueno, vamos a finalizar la votación, pese a que todavía quedan algunos, pero ya tenemos una gran cantidad de respuestas. Bueno, vamos a compartir estos resultados. Y ahí ustedes los están viendo. A la primera pregunta, ¿cuál es el porcentaje de mujeres en la población de la organización a la que pertenecen? Más del 50%, hay un 29% de personas que dijeron que tienen dentro de sus organizaciones, apenas un 2% que desconoce este dato. Y después varía entre un 30 y un 40 y un 40 y un 50, ¿no? Ahí se concentra el otro pico. Con respecto a si hay presencia de mujeres en el equipo directivo de la compañía, por lejos, las respuestas fueron de sí, pero no son mayoría. Un 66% respondió esta opción. Y le sigue, no hay presencia de mujeres con un 24%. Apenas un 10% dice que sí y que son mayoría. Y la última pregunta, que a mi gusto quizás es de las más jugosas por la información de análisis que nos brinda, es si de los ascensos o promociones del último año, ¿qué porcentaje corresponde
a mujeres. Y ahí hay un 46% de respuestas que nos dicen es un dato que desconozco. Como yo les decía, esto pretendía de alguna forma mostrar cuáles eran el estado de situación que tienen las compañías, por lo menos las que están participando ahora de la webinar, en torno al tema, ¿no? Y creo que lo llamativo, que carece de valoración, si positiva o negativa, ¿no? Pero lo llamativo es ese último gran porcentaje de desconocer cuál es el dato de los ascensos o promociones o movimientos dentro de la organización, cuál es el porcentaje de mujeres que corresponde ahí. Básicamente la gran conclusión que yo puedo sacar o lo que me remite a mí ver estas cifras, que de alguna forma se concentraban en algunas, pero siempre había en todas las opciones, es de la importancia de tener presentes los datos o de conocer los datos sobre estas temáticas, ¿no? Es decir, una temática que, como decía hoy, se está generando, estamos construyendo conocimiento sobre eso, y lo primero que en cualquier organización se debería poder conocer y tener muy a mano esa información es de lo que sucede, es decir, cuánto está sucediendo de esto, cuántas mujeres hay en la organización, cuántas hay en los equipos directivos, cuántas han sido promovidas o han sido ascendidas. Entonces, de alguna forma, esto nos remite a lo que sucede también en el mercado en general. No quiero personalizar en nada de quienes están participando, pero es lo que solemos encontrar en el mercado frente a esta temática y a otras también, cuando hacemos preguntas de este tipo, ¿no? Donde muchas veces se falta o está la ausencia de la información, que tan importante es, y la tan trillada frase de aquello que no se mide no se puede gestionar. Bueno, acá aplica en un 100% para esto. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en lo que nos remite a la temática, y lo primero que quiero compartir con ustedes es esta frase que dice: la equidad de género en América Latina no es solo un derecho humano, es una excelente práctica económica. Esta es una frase de Rosario Pérez, quien fue presidenta de ProMujer, y lo primero que queremos decir es que se trata de una frase con la que estamos totalmente de acuerdo, estamos alineados, principalmente porque existen numerosos estudios de muchísimas organizaciones alrededor del mundo, organizaciones internacionales, que demuestran que esto es así. Esos estudios principalmente lo que muestran es que son las mujeres quienes proporcionalmente gastan más de sus ingresos en aspectos como alimentación, salud, educación, con lo cual, a priori, se trata de una práctica totalmente favorable en términos económicos. Preparando la información para esta webinar, me encontré con un estudio de McKinsey que plantea un escenario, ¿no? Lo que dice el estudio es: si considerábamos un escenario ideal o de potencial completo, menciona ese estudio, en el que las mujeres participaran en la economía de igual forma que los hombres, queda en evidencia o se descubre a través de ese estudio que para el 2025 se sumaría hasta un 26% al Producto Bruto Interno Mundial, en comparación, obviamente, con un escenario habitual de negocios o estándar. Y simplemente como para dimensionar esto del impacto que tendría a nivel económico que se diera justamente esa participación de mujeres en términos económicos en todo el mundo de igual forma, ese impacto es más o menos el equivalente al tamaño de las economías de Estados Unidos y de China, las dos más grandes hoy en el mundo, sumados. Pero uno dice, bueno, ese escenario medio utópico, ¿no?, en el cual la participación de hombres y mujeres en todo el mundo fuera igual, en ese escenario ideal. También se analizó un escenario alternativo o más conservador, que en el estudio se llama Mejora en la región, en el que todos los países coinciden con el progreso hacia la paridad de género, hacia la equidad de género, del país que mejor o que más mejoras tuvo en su región, o que creció más rápidamente en esa equidad de género.
en términos, obviamente, hablando de equidad de género a nivel general, ¿no? Y esto arrojó que para 2025 se sumaría hasta un 11% en el PBI anual mundial, equivalente ese PBI a las economías de Alemania, Japón y Reino Unido, todas combinadas. Si hacemos un zoom en este estudio sobre lo que es Latinoamérica, el escenario que mencioné primero, es decir, en ese escenario ideal, el crecimiento se menciona sería de un 34%, y en el escenario de crecer al ritmo que lo hizo el mejor de la región, se sumaría un 14% al PBI de la región. Sin dudas, son datos contra los que se vuelve difícil hacer como oídos sordos, ¿no? Y desconocer de que esto está sucediendo, de que esto podría sumarse. La equidad de género, por eso decimos, es una excelente práctica económica. Por otro lado, la proporción de mujeres que participan en la población activa obviamente es distinta según la región del mundo en donde fijemos la atención, pero en ningún lugar ha alcanzado todavía la paridad con los hombres. Para muchas mujeres, los trabajos en blanco, trabajos decentes, se transforman en algo así como un sueño, ya que están marginadas en puestos de trabajo muchas veces que no están bien pagos y en muchas ocasiones sin los temas de protección social bien cubiertos, ¿no? Y en esto, si bien es cierto que a nivel mundial las mujeres cada vez están mejor formadas, en muchas organizaciones se sigue asignando aún trabajos considerados tradicionalmente femeninos, y son pocas las que consiguen asumir puestos de alta dirección y de liderazgo. En la siguiente diapositiva ahora vamos a ver algunos datos locales en esta línea. Pero creemos primero que nada que hay que entender que la temática de equidad o inequidad, según como se quiera leer, de género, es sobre todo un fenómeno complejo y que tiene múltiples causas. O sea, no es algo sencillo en cuanto a las soluciones que se puedan brindar desde ese lugar. Con lo cual, el abordaje que se quiera hacer deberá necesariamente definir estrategias que atiendan esa complejidad y no pensando que únicamente con conocer ciertas prácticas o ciertas recetas vamos a solucionar el tema. Digo esto porque muchas veces, no solo en esta temática, sino en general, cuando se acercan organizaciones a hablar con nosotros, nos piden como cuál es el camino, cuál es la receta para solucionar determinado tema. Y la realidad es que no lo hay, una sola receta. Puede haber múltiples caminos para arribar a esto. Se trata de un fenómeno que justamente debe ser además abordado por diferentes actores, las organizaciones o las empresas, que es el actor con el cual nosotros trabajamos, son uno más de la sociedad, pero no es el único y deberá hacer su parte, obviamente, sin desconocer que forma parte de un sistema mucho mayor y donde va a ser necesario articular acciones. En este sentido, muchas organizaciones ya están avanzando o han avanzado en articular acciones justamente muchas veces con el Estado, ¿no? O al menos que las acciones que se emprendan en esta línea no deben ser aisladas y no se va a agotar el tema porque las organizaciones avancen muchísimo. Por supuesto que tienen mucho para brindar, pero es un tema multicausal y complejo. ¿Bien? Avanzamos y vamos a mirar algunos datos de lo que es el contexto de Argentina. Porque es necesario conocer cuál es la realidad actual del país en términos justamente de información. Primero que nada, en Argentina las mujeres son más que los hombres, 21 millones, datos redondos, ¿no? Datos aproximados, esto no pretende ser el dato totalmente exacto, pero la tendencia es que hay más mujeres en Argentina que hombres, 21 millones contra 19,5 millones de hombres. Siguiendo algunas tendencias a nivel mundial, acá en Argentina también la educación de las mujeres, una mayor proporción de mujeres, mejor dicho, alcanza niveles más altos en términos educativos que los hombres. Un 13% de las mujeres tienen un título universitario frente a un 9% de los hombres. En términos de empleo, justamente la tasa de empleo de las mujeres es del 43% versus un 68% de los hombres. Acá ahora la ecuación cambia, ¿no? Y la proporción ya es diferente.
si bien son más, están más educadas o tienen mayores niveles de formación, la tasa de empleo ahí queda en desventaja frente a los hombres. Y si hacemos un poco más de zoom en ese dato, vemos que solo el 35% de las mujeres, de ese 43% que mencionamos antes, tiene un trabajo formal de tipo full time, ¿no? Entonces, estos son algunos datos que nos muestran así, de forma muy general, cuál es la situación de mujeres, por lo menos en algunos aspectos demográficos, acá en Argentina, y que ya nos despiertan como alguna luz amarilla, ¿no? Es decir, esto de la tasa de empleo, y dentro de esa tasa de empleo, qué porcentaje de las mujeres tiene un trabajo formal. Pero vamos un paso más, y en este sentido vamos a mirar el estudio que quizás mejor nos presenta información de mercado sobre remuneración, sobre brechas salariales y demás, es el estudio que realiza Mercer, acá en Argentina y en muchos países por supuesto, y es quizás de las fuentes más confiables para la región al menos en este sentido. Y lo que vamos a ver es, básicamente, las brechas que se generan hoy por hoy, y que obviamente nos van a mostrar algunas alertas. Primero que nada, lo que vamos a mostrar es la penetración o la participación de mujeres en las distintas posiciones. Nos encontramos con un primer elemento, una primera posición que tiene que ver con posiciones de analistas, posiciones que uno puede decir asociadas a menores necesidades de formación, a priori, ¿no? Muchas veces caracterizados por posiciones ocupadas por personas de más jóvenes, por llamarlo de alguna forma, de menor edad frente a otras posiciones. No se dan el 100% de los casos, pero uno puede marcar una tendencia en este segmento. Si avanzamos un nivel más, y acá pasamos al primer nivel de liderazgo, vemos que ya se da un corte bastante importante, ¿no? Donde en el primer nivel hay un 40% de mujeres, y en ese primer nivel de liderazgo hay esa caída de 12 puntos. Y que acá nos obliga a hacernos una pregunta, ¿no? ¿Y por qué puede suceder esto? ¿Qué pasa que tan pocas mujeres, o esa cantidad menos de mujeres, acceden a ese siguiente nivel? Y desde nuestro lugar arriesgamos una respuesta al menos, y quizás muchos de ustedes ya se la imaginan, y es que dadas las características actuales, y desde una mirada bien demográfica, ahí se da un hecho importantísimo en las personas y sobre todo en las mujeres, ¿no? Y es el hecho de la maternidad. Hecho que genera un gran corte. La maternidad parece ser el gran elemento que de alguna forma marca la vida laboral para las mujeres. Primero, porque la vuelta al mundo laboral post-maternidad muchas veces se ve demorado por diferentes razones, o en otros casos lo que sucede es que ese retorno nunca sucede en sí mismo. En los casos en los que sí se da, ahí los temas de precarización del trabajo empiezan a ser un elemento que hay que mirar con mucha atención, ¿no? Es decir, la forma en cómo vuelven las mujeres. Avanzamos un nivel más, gerencias un 27%, directores 15% y los CEOs un 6% de participación, ahí baja rotundamente, ¿no? Y acá uno lo que necesariamente empiezan a jugar son algunos conceptos más conocidos y otros menos conocidos, pero que hablan de lo que empieza a suceder para mujeres a lo largo de las posiciones o de su vida dentro de las organizaciones. Y el primero que uno puede arriesgar, y sobre todo para esa primera posición de analistas, es lo que en muchos estudios, sobre todo de mujeres y demás, llaman pisos pegajosos, básicamente esos procesos en los cuales las mujeres tienden a quedar como estancadas, paralizadas, en los puestos de trabajo de menor calificación, empleos de menor calidad, que muchas veces, como yo les decía recién, cuando el retorno se da, si se da demorado, y donde la calidad a veces se ve afectada también,
empleos part-time, y no estoy diciendo con esto que lo part-time sea de menor calidad, pero empiezan todos a jugar como un conglomerado de elementos que empiezan a mostrar cierta precariedad para el mundo laboral de las mujeres. Muchos de estos trabajos a veces que empiezan a ser informales o con salarios bajos, pero básicamente, y no hablo solo de Argentina, hablo en general también, para muchas mujeres esto constituye a veces como la única salida, la única posibilidad de conciliar, por un lado, las obligaciones que tienen en sus hogares, con la necesidad de acceder a algún tipo de ingreso, por más precario, por más escaso que sea. Como decía, si avanzamos vamos viendo que la proporción de mujeres en las posiciones va decreciendo, y uno puede incorporar ahí de nuevo otro concepto que se llaman escaleras rotas, peldaños rotos, como lo quieran llamar, y básicamente, de nuevo, el tema de la maternidad y las tareas de cuidado sacan a las mujeres del mercado de trabajo. En esos casos, quizás hay que pensar en la carrera profesional, como se llama este concepto, ¿no? Escalera rota, justamente, donde van subiendo y de repente por cuestiones de la vida se cae del mercado laboral y después es más difícil acceder o más demorado el desarrollo de la mujer dentro de la organización. Entonces, por eso ese concepto de escaleras rotas, ¿no? Y por último, el 6% de deseos como de participación de mujeres en la posición más alta, se explica quizás ahí sí por el concepto mucho más conocido de los techos de cristal, ¿no? Estas dificultades para acceder a las posiciones de mayor jerarquía en las organizaciones. Techos que en apariencia son invisibles, pero que son bastante sólidos en algunas organizaciones. Otros datos que nos arroja el estudio de Mercer. A medida que la jerarquía crece, la brecha salarial también crece, ¿no? Y en esto llegando, según el estudio y según el año, pero alrededor de un 12% en la posición más alta de CEOs. Entonces, esto a las claras nos habla de las diferencias que aún existen hoy acá en Argentina. Las mujeres tienden a ganar entre un 20 y un 25% menos que los hombres. De nuevo, datos que de alguna forma nos hablan de la realidad que todavía hoy en Argentina, con todo lo que se ha avanzado, con todo lo que está en agenda del tema, pero todavía es una realidad. Hace poco, yo leí la nota la semana pasada, o a principios de esta semana, no recuerdo, pero el Foro Económico Mundial difundió por diversos portales y demás un estudio en el cual concluyen que el tiempo que se tardará en cerrar la brecha de género en los temas de salud, de educación, de trabajo y política se redujo de 99 años, se redujo de 108 años, que era el año pasado, a 99,5 años, 100 años, que es lo que se tardaría en cerrar la brecha de género en estos temas. ¿Es una mejora respecto a 2018? Sí, es una mejora, pero todavía obviamente lo que nos dice es que queda muchísimo tiempo o muchísimo camino para alcanzar o para recorrer en términos de paridad entre hombres y mujeres. Para muchísimas empresas, los esfuerzos por aplicar, por ejemplo, la diversidad en la contratación, en las promociones, están centrados a veces en los niveles superiores, y está muy bien, y muchas veces ven los logros que se están dando en ese sentido, y de alguna forma se ven como entusiasmadas por eso, pero ahora el desafío es cómo aplicar, digamos, ese mismo rigor de contratar de esa forma en los niveles más altos, porque también es lo más visible, que esto se dé en toda la organización, ¿no? Y cuando esto se empiece a desencadenar dentro de las organizaciones, que esta mirada empiece a aplicar para cualquier posición dentro de las organizaciones, obviamente se va a desencadenar una reacción en cadena en todo el sistema de la organización. A medida que más mujeres se conviertan en posiciones, o puedan acceder a posiciones de liderazgo, como veíamos ahí, puedan pasar de analistas a supervisores, habrá más mujeres también para que puedan acceder a puestos gerenciales, a puestos de dirección y a puestos de CIR también. Porque si entendemos esa realidad de que no demasiadas llegan a esas posiciones,
es porque desde la base no se está de alguna forma tampoco promoviendo ese desarrollo total, ¿no?, de la mujer. Sin duda es que es una invitación para que muchas organizaciones nos puedan decir a veces, esto carece de cierta lógica, aunque nada esté más lejos de la realidad, ¿no? Tiene toda la lógica, pero son básicamente acciones que son necesarias empezar a implementar. Algunos otros datos sobre mujeres. No me quiero detener demasiado en esta información, quizás para muchos de ustedes ya son temas conocidos, pero si bien hay un aumento de la mujer en el mundo laboral, no siempre se da lo mismo en las actividades domésticas. Ahí tienen unos datos. Los hombres invirtiendo 3 horas promedio, obviamente, y acá pueden haber hombres que nos dicen, yo invierto más horas en estas actividades, pero los estudios lo que arrojan es que básicamente las mujeres están invirtiendo el doble o un poco más de horas en actividades domésticas por día. Y esto sin duda es que es un aspecto a mejorar, un aspecto a trabajar. Después vemos datos de violencia de género, cómo ha crecido, cómo han crecido las denuncias. Bueno, ahí hay toda una discusión. La cuestión es que hay mayor visibilidad sobre estos temas. Tema aborto, también tenemos las discusiones a nivel político y de Estado, pero básicamente las leyes todavía no se avanzan en este sentido. Y lo que son licencias por maternidad, bueno, ahí las mujeres teniendo 3 meses de licencia pagos y la posibilidad de extender hasta los 6 meses, más allá, sin el goce de sueldo. Y los hombres gozando de 2 días hoy por ley, ¿no? Y que el gobierno hoy por hoy está analizando la posibilidad de extenderlo a 5. Como dije al inicio, se trata de un fenómeno multicausal, pero si nos enfocamos en la brecha económica, en la brecha de género económica, creemos que se puede deber básicamente a distintos factores, en los que se podría mencionar bajos niveles de mujeres en los puestos de dirección o liderazgo, como vimos recién, el estancamiento de los salarios, pero además las mujeres, desde ciertas miradas, sufren desde 3 puntos distintos. Por un lado, tienen un nivel de representación más elevado en muchas posiciones, en muchos trabajos que se están viendo afectados hoy por los temas de automatización. Eso en primer lugar. En segundo punto, o en segundo lugar, que no hay suficientes mujeres que accedan a las profesiones en las que más han crecido los salarios hoy por hoy. Estas profesiones o estas actividades a menudo muy relacionadas con la tecnología, obviamente, aunque no solo ahí. Por eso decimos que las mujeres activas en el mercado laboral se encuentran muchas veces en puestos de categoría salarial media o bajo y donde permanecen estancadas, y sobre todo en momentos de crisis financieras como estamos viendo hoy y como está ocurriendo en muchas partes del mundo. Esto lo que puede hacer es hasta peligrar que todo lo que se ha avanzado en el tema a veces se pueda ver afectado también. Y en tercer lugar, factores permanentes como la falta de estructura asistencial, como mencionaba hoy, la falta de acceso a capital, muchas veces limitan justamente las oportunidades laborales de las mujeres, donde al menos invierten más tiempo en cuidados y en trabajos no remunerados. Esto en la mayoría de los países es así. Y también la falta de acceso a capital o estos créditos, como mencionaba recién, impiden que se desarrollen actividades de emprendimiento, por ejemplo, que podrían ser una salida laboral para mujeres. Y como último elemento, o como una chapa, ¿no? Pero quizás es sumamente importante también, es la escasa representación de la mujer en los llamados trabajos emergentes. Y acá hay un análisis que se realizó entre LinkedIn y el Foro Económico Mundial, que muestra que la mujer está, en término medio, muy poco representada en la mayoría de las profesiones emergentes, y que son aquellas relacionadas a tecnologías de la nube, inteligencia artificial, software y demás. Entonces, es como un escenario complejo, un escenario que muestra como mucho camino por recorrer todavía, como les mencionaba hoy. En muchos informes a nivel mundial se dejan algunas líneas de trabajo que pueden o se pueden pensar y evaluar en cada organización, y creo que quizás es algo de lo que vemos hoy por hoy en algunas empresas al menos incipientemente acá en Argentina. Y uno
El primero es que hay que hacer más para promocionar a las mujeres, o eso por un lado, promocionar a las mujeres, pero sobre todo brindarles las competencias que necesitan para desempeñar los puestos de trabajo más demandados. De hecho, no hacerlo tiene un costo económico, como decíamos hoy, o la no posibilidad de crecimiento, ya que la escasez de ciertas competencias de alguna forma frenan cierto crecimiento económico en la sociedad y obviamente en la organización. El segundo quizás es más complejo, aún en los casos en los que las mujeres cuentan con competencias que se demandan, no siempre están representadas por igual. En ciencias de datos, por ejemplo, el 31% de las personas que poseen las competencias pertinentes son mujeres, pero solo el 25% de los puestos están ocupados por ellas. Del mismo modo, hay una brecha de género en cuanto a las competencias de especialistas digitales. Pero solo el 41% de los empleos están ocupados por mujeres en este sentido. Entonces, los datos lo que nos muestran por todos lados es que existen muchas brechas, existen muchas posibilidades de trabajar en muchas áreas, en muchos aspectos. El tema es que esto se empiece a mover, ¿no? Avanzamos. Entonces, lo que nos preguntamos es esta, ¿no? Es decir, a todo esto tenemos que necesariamente volver a esta pregunta que para nosotros es básica y que nos la hicimos hace muchos años para saber qué hace que un lugar de trabajo sea un excelente lugar para trabajar. Nos preguntábamos para cualquier persona y hoy nos preguntamos qué hace que un lugar de trabajo sea excelente para una mujer. Quizás algunos de ustedes arriesgan respuestas, ¿no? Pero nosotros lo que decimos es que básicamente no existen diferencias a priori y a nivel general. De todas formas, el cómo viven, lo que sucede dentro de cada organización sí es diferente. Pero las mujeres están buscando lo mismo que cualquier otra persona en ese sentido. Entonces, ¿por qué las mujeres tienen una percepción diferente que los hombres de lo que sucede en los lugares de trabajo? Acá vamos a traer, o voy a traerles algunos datos bien específicos que han surgido de los estudios que hemos realizado, sobre todo en el último año, en 2019, con aquellas empresas que trabajamos. Nosotros tenemos un indicador, nuestro principal indicador, que es el promedio de confianza, que surge de nuestra encuesta y surge básicamente de calcular la favorabilidad o las respuestas favorables que se dan en la encuesta y luego promediarlos. Entonces eso nos arroja un promedio general de confianza. ¿Bien? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y acá estamos mirando el total de empresas con las que trabajamos en Argentina. ¿Bien? Y ahí lo tienen diferenciado entre masculino y femenino. El 73% de las respuestas del público masculino fue favorable a esta encuesta y un 70% de las respuestas del público femenino fue favorable en esta encuesta. Esos 3 puntos nos hablan de, para nosotros, una diferencia no alarmante, pero sí a tener en cuenta. Piensen que trabajamos con más de 100 empresas todos los años, entonces hay mucha información en este sentido para indagar y como para muchos datos que generan ese 3% de diferencia, ¿no? Y otro dato importante tiene que ver con una mirada como más gestáltica, más general, sobre si las personas, teniendo en cuenta todo, dirían que el lugar en el que se encuentra es un excelente lugar para trabajar. Acá lo que mostramos es la favorabilidad de solo una pregunta, esa pregunta que se encuentra al final de nuestra encuesta. Y acá, de nuevo, lo que encontramos es una diferencia de hombres versus mujeres. Entonces, nos preguntamos, de nuevo, esos 3 puntos se sostienen, donde la favorabilidad o las respuestas favorables de los hombres siguen estando por encima, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con estos 2 indicadores si hacemos un zoom y nos quedamos únicamente de ese universo total de empresas con el que trabajamos, nos quedamos únicamente con aquellas empresas que logran ser un excelente lugar para trabajar para sus colaboradores? O dicho de otra forma, aquellas empresas que están en el ranking de Great Place to Work actualmente. Y acá vemos el indicador que veíamos recién, el promedio de confianza, y donde esa brecha se empieza a achicar, ¿no? Ya no es
o ya no son esos tres puntos de diferencia. Ya acá es menor. ¿Sigue habiendo una diferencia? Sí, sigue existiendo una diferencia, pero es mucho menor. Y en la percepción general, de nuevo, es un punto únicamente el que separa la percepción de hombres y mujeres. Pero hay otro dato más, es que la percepción, el nivel de percepción total, absoluto, es más alto también. Entonces, la calidad con la que se está viviendo la experiencia o la que están viviendo esos colaboradores dentro de estas organizaciones, también nos hablan, es de lo que nos hablan estos datos, ¿no? Es decir, hay una valoración favorable de muchos más temas en este sentido también. Ahora, ¿qué pasa si comparamos las mujeres que integran las empresas que no quedaron en el ranking y qué pasa si los comparamos versus las mujeres que integran las empresas que sí están en el ranking? Esta es la diferencia. Evidentemente, hay un grupo de empresas, para nosotros estas que han logrado ser un excelente lugar para trabajar, que están logrando que la experiencia frente a lo que están logrando otras empresas que todavía, muchas de ellas a veces gestionando para ser un excelente lugar para trabajar, y otras de ellas ni siquiera mirando a veces los aspectos de clima, o al menos no mirándolos de forma estratégica, están logrando experiencias muy diferentes. Y acá tienen el otro indicador, que es el de percepción general. Entonces, algunos datos que nos dicen, bueno, cuál es la realidad del país en términos de la valoración, la percepción, cuál es la experiencia, digamos, que están viviendo las mujeres en las empresas con las que trabajamos. Pero, y acá, dentro de estos datos, hay algunos temas, algunas temáticas en las cuales nosotros decimos es estratégico trabajar y hay mucho todavía para seguir mejorando. El primero de ellos tiene que ver con la equidad. Queremos que se transforme en un tema estratégico, porque decimos, las cuestiones de equidad son la clave para hablar de equidad, para hablar de paridad de género. Justamente, si hablamos de equidad de género, cuando miremos los temas de equidad dentro de la encuesta, van a ser un elemento fundamental o un eje fundamental de análisis. Y seguramente lleva consigo algunos obstáculos como bastante complicados trabajar estos temas y la forma en cómo los medimos nosotros. No estamos diciendo que sea sencillo. Es, por ejemplo, en donde el techo de cristal que hablábamos recién toma forma y se manifiesta en algunos aspectos como la paridad o no paridad salarial que existe dentro de las organizaciones, la transparencia que se den en los ascensos o la no transparencia que se dan en los ascensos en muchas organizaciones, cómo se valora el talento dentro de esa organización. Por ejemplo, la ausencia de favoritismo, que tiene que ver con el temas de tratamiento imparcial que se da dentro de las organizaciones, que de alguna forma permite medir el desarrollo y crecimiento justamente de las personas, con una vara como mucho más objetiva, más transparente, que una simple decisión a dedo por parte de un jefe, ¿no? Todos temas que se ven dentro de lo que para nosotros englobamos como equidad. Por eso, justamente es crucial para nosotros crear una cultura que gire en torno a este concepto y donde se va a chocar con algunas barreras que son muy difíciles, como son las traiciones, las conductas como súper arraigadas que todavía están, estereotipos, que van a ser difíciles de erradicar, pero lo importante para las organizaciones, entendemos, es comenzar en estos temas. Y para esto, lo que se necesita, primero que nada, son generar planes de acción y sobre todo, no solo generar el plan, sino el compromiso con esos planes de llevarlos adelante. Y para que esto suceda, justamente se necesita tener en cuenta una serie de pasos ordenados, concretos y sobre todo medibles. Por eso las preguntas que hacíamos al inicio, ¿no? Es decir, de conocer qué es lo que está sucediendo dentro de cada organización. Esto es lo que va a permitir disminuir desvíos, por factores que muchas veces no se controlan demasiado dentro de las organizaciones, como pueden ser los sesgos.
Crear una cultura de equidad justamente lleva a revisar políticas, prácticas que se realizan dentro de la organización en los temas de reconocimiento, en los temas de respeto, la capacitación, desarrollo, salarios. Entonces, trabajar el respeto, que de alguna forma implica evaluar cómo los colaboradores se sientan respetados por los líderes, si se sienten respaldados en términos personales, en términos profesionales, las posibilidades de participación que se dan, el cuidado a esos colaboradores, etc. Y en ese punto lo que nos enfocamos es básicamente en el grado en el cual los jefes dan respuestas genuinas, sobre todo, a las inquietudes que se puedan plantear, ¿no? Al espacio de contribución que dejan o no a la gente. Crear una cultura justamente que, como nosotros llamamos, ¿no? Una cultura de confianza, va a implicar demostrar, o los líderes demostrar que son creíbles, que son competentes. Entonces, en este sentido, y sobre todo cómo reconocen, ¿no? Ese último punto con el cual cerramos estos tres principales elementos, tres pilares que para nosotros son fundamental trabajar si queremos mirar la equidad de género, trabajar la equidad de género dentro de las organizaciones. Justamente, crear una cultura de bienestar implica examinar cómo los líderes promueven justamente una cultura positiva de, por ejemplo, balance entre la vida familiar y laboral. Entonces, estos temas empiezan a estar sobre la mesa, temas de flexibilidad, si las mujeres hoy están pudiendo tomarse todos estos aspectos de igual manera que los hombres, ¿no? Y avanzamos un poquito más en este sentido y vamos a ver algunos de estos puntos que les mencionaba y sobre todo los valores de favorabilidad, de nuevo vamos a estar viendo de lo que arrojan las mujeres que se encuentran en empresas que están dentro del ranking de las mejores empresas para trabajar versus los hombres y la diferencia con las mujeres que pertenecen a empresas que no están en el ranking. Y ahí vemos, ¿no? En términos de equidad, los jefes evitan el favoritismo y si los ascensos se dan a quienes más se lo merecen dentro de las organizaciones. Dentro de las empresas que son del ranking, que son las dos primeras columnas, hay una diferencia entre hombres y mujeres, y ahí, como yo siempre digo a muchas organizaciones, cada organización se tiene que poner una vara de exigencia de si 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, es lo que quiere tener, o si se vuelve más exigente, o si debería ser de otra forma. Pero lo que sí notamos es que hay una diferencia. Y si nos vamos a observar los puntajes de mujeres que están en empresas de lo que nosotros llamamos hoy mercado, obviamente que la brecha ahí se amplía muchísimo más, ¿no? De 23 puntos y 28 puntos en cada una de estas sentencias. Si nos vamos a los términos o a los aspectos de respeto, y esto es si me ofrecen capacitación u otras formas de respeto para crecer laboralmente, la brecha entre mujeres y hombres en empresas de ranking se achica, pero de nuevo, cuando vemos al mercado, se vuelve de nuevo. Entonces, ¿por qué las mujeres no acceden a caminos de carrera para desarrollo de liderazgo como los hombres? En general no queda registrado, pero quizás esto tiene que ver con lo que decíamos hoy, ¿no? De las escaleras rotas, la maternidad, cómo juega en este sentido. Los jefes, y esto asociándolo con la de ascenso también, los jefes involucran a las personas en decisiones que afectan sus actividades o su ambiente de trabajo. 74 puntos mujeres, 77 puntos hombres en las empresas de ranking, y la diferencia con el mercado. Y la última, que tiene que ver con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, de nuevo se presenta un escenario similar a como veníamos viendo. Y en los temas de reconocimiento, ahí tenemos dos preguntas que son bien sensibles, que son muy importantes a la hora de gestionar también estos aspectos. Los jefes reconocen el buen trabajo y el esfuerzo extra, y esto va a implicar para los niveles de liderazgo de cualquier organización una mirada muy cercana
de parte de los líderes a su población, a su equipo, y si estamos hablando en términos de equidad de género, una mirada muy cercana a su equipo cuando miramos hombres y cuando miramos mujeres. Y si nos vamos a la otra, si aquí tenemos beneficios especiales y únicos, ahí es la única sentencia de estos temas en la cual las mujeres quedan por encima justamente de la valoración que ofrecen los hombres. Y es además la sentencia con mayor brecha, con mayor gap con respecto a las mujeres que están en organizaciones del mercado. Entonces, además de ser un aspecto más valorado por las mujeres justamente, es la que presenta mayor brecha con el mercado. Justamente, los beneficios no van a hacer crecer a las mujeres en términos de desarrollo, por ejemplo, por sí solos. Pero obviamente son un punto de partida para que, existiendo otros factores, por supuesto, esto pueda ocurrir. Y acá, como dato que no aparece en la imagen, pero que cuando nosotros indagamos en estos temas de históricos, digamos, en estos temas con una mirada mucho más histórica, vemos que la percepción de las mujeres en los términos de beneficios en las empresas no ha variado demasiado a lo largo de los años. No disminuye, pero tampoco crece y se mantiene más o menos en estos valores. Ahora, en un contexto como el que estamos actualmente, de competencia por captar y sobre todo retener talento, fidelizar talento dentro de las organizaciones, de agilidad para poner en marcha ciertos negocios, o hacer que los que están sigan siendo rentables, sustentables y demás, es importantísimo, ¿no? Volver a revisar qué es lo que se está haciendo en torno a los beneficios, qué están ofreciendo las empresas, cuán atractivos son para el mercado laboral interno y sobre todo para los potenciales candidatas que puedan llegar a venir. Cuánta visibilidad tienen esas prácticas que tienen las organizaciones por parte de los líderes, no tanto por el mercado, sino por parte de los líderes que están gestionando día a día también. Los beneficios justamente para las mujeres en la etapa fértil parecen estar como, digamos, enredados en este mismo laberinto en el que están todos estos temas, ¿no? El área las áreas de beneficios de muchas organizaciones lo tienen como un tema estratégico, ¿no? Para el crecimiento, para la retención, pero lo que sí vemos es que hay muy pocas organizaciones que están gestionando tan estratégicamente estos temas hoy por hoy. Ahora, ¿qué están haciendo algunas organizaciones en el país en cuanto a los términos de políticas y prácticas en este sentido? Bueno, básicamente lo que sí vemos es que hay empresas que se han embarcado en el compromiso de avanzar en disminuir la inequidad que existe hoy, ¿no? Es decir, que esa brecha empiece a cerrarse. Pero desde nuestra mirada no son demasiadas tampoco las empresas que están, digamos, encabezando o van en la punta de lanza en este sentido. Obviamente que nuestro aspiracional es que sean muchas más. Y en los aspectos de políticas y prácticas, que es un elemento que nosotros estudiamos mucho de las organizaciones, con las cuales trabajamos obviamente, no hemos encontrado como grandes hallazgos o grandes innovaciones como súper disruptivas. Pero lo que sí vemos es que en aquellas donde hay ciertos avances, hay diferencias de grado entre esas empresas. No en el qué están haciendo, porque eso muchas veces lo vemos en varias organizaciones, sino el grado con el cual se presentan estas diferencias. Y acá, por ejemplo, si uno mira organizaciones multinacionales, por ejemplo, principalmente lo que vemos son actividades o espacios, foros, donde lo que hacen es colocar a una mujer, básicamente de posiciones de liderazgo interno, para que pueda exponer cuál ha sido su experiencia, su trayectoria, para que pueda compartir ciertos tips de cómo ha sido su camino, y creo que esto es lo más importante, y no solo como un aspecto aspiracional para otras mujeres,
sino de esto de cómo ir trazando un camino internamente en la organización, ¿no? Es decir, cómo ir transitando las distintas etapas que se pueden ir dando dentro de la organización. Y cómo encararlo, ¿no? Es decir, desde ahí, desde la experiencia de alguien que está inmerso en la misma cultura. ¿Cuáles fueron los aprendizajes, obviamente, que tuvo y sobre todo, qué aspectos tuvo que considerar porque eran necesarios, de alguna forma, como los aspectos de mentoring, que se vuelven como un elemento necesario hoy por hoy, ¿no? Y en términos de flexibilidad, como ya mencioné hace un ratito, es donde se ha trabajado mucho. Realmente no da lo mismo para las personas en general y para las mujeres en particular, tener o no tener tiempo, tener o no tener flexibilidad. Y acá, por ejemplo, las licencias extendidas, el soft landing, las guarderías, las colonias de vacaciones, de invierno, de verano, etc. Estas cosas muchas empresas lo tienen, pero no es lo mismo si la empresa tiene 1 o 20 días, si la empresa tiene, por ejemplo, un lactario en Casa Central o tiene lactarios en todas sus sucursales o en todas las instalaciones que tiene, no da lo mismo. Entonces, por ahí es que decimos que existen diferencias de grado en lo que vemos en cuanto a políticas y prácticas. Como dije hace un ratito, no hay grandes innovaciones, pero sí estas grandes diferencias de grado. Hoy por hoy puede llamar la atención como el gran estallido, boom de las licencias por paternidad que muchas organizaciones empiezan a tener. Si bien la ley otorga un par de días, por ley, digamos, es lo que se otorga, es más fácil para las empresas ahí hacer un diferencial, sumando algún día más adicional a lo que da. Pero hay mucho contraste con las empresas que en este aspecto no brindan ningún día todavía. Por supuesto que es muy fácil pasar de 2 días a 1 semana, pero entendamos de que hay muchísimas organizaciones todavía que no están haciendo nada. Entonces, como ir regulando, ¿no?, lo que se pide de innovación en estos temas a muchas organizaciones, sabiendo o conociendo que en el mercado a veces no abundan demasiado estos temas. Respecto a las licencias extendidas por maternidad, por ejemplo, creemos que todavía hay un espacio para hacer cosas. Hay organizaciones que están liderando en estos temas, pero son muy pocas. Esos pocos casos extienden tanto la licencia post-maternidad como la llegada posterior a la oficina, luego que esa licencia se termina. Y de esas pocas empresas hay alguna que otra que no modifica el salario base en todo ese periodo. Estos son algunos ejemplos. En licencias por adopción, en los últimos años se ha empezado a ver, pero creemos que todavía es un aspecto que está en una etapa como muy incipiente. Pero con todo esto lo que estamos diciendo es que al final del día lo que una persona quiere, lo que una mujer necesita, es tener la capacidad básicamente de manejar su propio tiempo. Por eso muchas de estas políticas prácticas son en torno a estas temáticas, ¿no? Y hay algunos pequeños detalles que vemos en algunas organizaciones, pero que son de alto valor también, como por ejemplo, brindar el día, obviamente, a la madre, pero por el cumpleaños de su hijo, por ejemplo, lo hemos visto en alguna organización. Ya no es por el propio cumpleaños de la madre, sino es, te doy el día para que puedas estar con tu hijo el día de su cumpleaños. Entonces, esos pequeños avances de grado que se dan en muchas políticas y prácticas de algunas organizaciones son las que generan alto impacto muchas veces en las distintas poblaciones dentro de la organización. Ahora, digamos, la otra cara de esta misma moneda, como decía hoy, se trata de una problemática compleja. Entonces, si los beneficios no están abordándose esta problemática de forma integral, nos preguntamos, por otro lado, hasta dónde está impactando profundamente, en términos de equidad de género, ¿no?, por ejemplo, otorgar a los padres licencias
por paternidad, más allá de lo que dan, de entregar muchísimos días. Si después esos mismos padres no se las van a tomar, esos días de licencia, como ha pasado en algunas organizaciones que conocemos. ¿De qué sirve sumar 2 días extra a lo que dice la ley, si es simplemente por cumplir, o si esto se integra estratégicamente dentro de una serie de políticas de la organización bien articuladas y manejadas estratégicamente? Como dije al principio, trabajar en este tema implica tomar decisiones complejas, y creo que lo que hay que discriminar fuertemente acá es que una cosa es generar beneficios para mujeres y otra cosa es generar beneficios dentro de las organizaciones para apuntar o ayudar a que la equidad de género se empiece a dar efectivamente. No es lo mismo, porque una cosa es generar los beneficios para las mujeres y otra cosa será generar beneficios para ayudar a la equidad de género. Y eso puede implicar generar beneficios para los hombres, como esto que decía recién, licencias extendidas para los padres, pero después tenemos que ver que eso realmente funcione, porque si no, difícil, ¿no? Desde algunos organismos a nivel internacional se invita a trazar ciertas estrategias en este sentido, y básicamente son aspectos que tienen o que involucran al liderazgo y el compromiso en la toma de decisiones. Por ejemplo, preguntas que se disparan: ¿dónde están las mujeres en nuestro pipeline de talentos? ¿Qué habilidades estamos ayudando o incluso promoviendo a que las mujeres se desarrollen dentro de la organización? ¿Son las que nos convienen a nosotros? ¿Son las que ayudan a la equidad de género? Dentro de las organizaciones, los sponsors, esos modelos a seguir que se generan, ¿están aportando a la equidad de género? ¿Estamos trabajando dentro de la organización para disminuir los sesgos inconscientes? Y digo disminuir por no decir eliminar, ¿no? Que va a ser muy difícil. Y sobre todo pensar cuánto de nuestras políticas están aportando a la equidad de género, toda nuestra estructura de políticas y prácticas. Una forma que creemos puede resultar interesante para muchas empresas empezar a mirar las políticas y prácticas que tienen, es con, de alguna forma, dividir en etapas lo que es el journey de las mujeres dentro de una compañía, ¿no? Donde esto va a permitir abordar las distintas etapas de forma ordenada, permitiendo generar acciones que incluyan distintos momentos, ¿no? Entonces nos preguntamos en la etapa inicial cómo estamos reclutando y seleccionando, y cómo esto está ayudando a la equidad de género dentro de la organización, cómo estamos desarrollando bajo esta misma mirada. Entonces, dividir, digamos, las distintas etapas que transita una mujer dentro de una organización va a ayudar como estrategia a ordenarnos en lo que estamos haciendo con las organizaciones. Esto es lo que encontramos, algunos hallazgos en términos de políticas, prácticas de lo que están transitando algunas organizaciones. Por todo esto que acabo de mencionar, de una forma de aportar en este sentido a lo que es la equidad de género, es que nosotros generamos el ranking, sacamos el año pasado, en 2019, por primera vez el ranking de las mejores empresas para trabajar para mujeres, y justamente este año vamos a tener una nueva edición, que va a ser publicado ese ranking en abril, y que de alguna forma lo que queríamos es reconocer a aquellas empresas que están trabajando en esta línea, ¿no? ¿Cómo participan las empresas? Aplicando la encuesta de clima, esa que les mencioné hace un ratito y de la que compartí algunos datos, y completando una serie de formularios que recogen básicamente las políticas y prácticas de gestión que tienen esas organizaciones. Los requisitos mínimos, y aún así hay organizaciones que no completan uno de ellos, como por ejemplo esto de tener al menos un 20% de la dotación de mujeres. Ese promedio general o ese promedio de confianza que les mencionaba hoy y que traía ese indicador para que una empresa pueda ser elegible para este ranking,
debe ser de un 70% de favorabilidad, un 70% promedio, y eso es de alguna forma lo que habilita a que la empresa sea elegible para el ranking. Después, obviamente, en términos de gestión, podemos acompañar a muchas organizaciones, como lo hicimos ya el año pasado, generando información adicional y que tenga una mirada específica sobre la población de mujeres, pero esto es como lo mínimo para poder ser elegible para el ranking. Obviamente que después empieza a ponderar de una forma distinta, va a ponderar de una forma el promedio de confianza de la población de mujeres, va a ponderar también si la compañía tiene políticas y programas de diversidad e inclusión, beneficios únicos y diferenciales, programas de desarrollo y liderazgo para mujeres, y justamente el porcentaje de mujeres en la organización y el porcentaje de mujeres en los puestos de conducción también es un aspecto que se va a mirar. Todo esto es lo que integra la fórmula con la cual se eligen las empresas para el ranking de las mejores empresas para trabajar para mujeres. Y esto es una lista. Este año tenemos la intención de publicar 2 listas más, una que tiene que ver con el rubro de las compañías, y ahí surgen servicios financieros, y otra que tiene que ver con algo que va a atravesar a todas las compañías que quieran hacerlo, obviamente, que es los mejores lugares para trabajar para millennials. Entonces, estas son las listas nacionales que estamos trabajando. Después, obviamente, tenemos las listas regionales, la lista mundial, y este año, ahora dentro de pocos días, vamos a difundir y todos van a conocer un nuevo elemento que tiene que ver con ser una empresa certificada por parte de Great Place to Work, y que va a tener que ver con darle un reconocimiento a aquellas empresas que, si bien no integran el ranking, pero están en ese camino de ir mejorando día a día el clima que tienen dentro. Entonces, lo que de alguna forma queríamos con este espacio, con este webinar, era dejar algunas reflexiones, algunos hallazgos, porque creemos esto de, para crear una cultura de confianza para todos, que ese es nuestro eje, necesitamos líderes que sean permeables a estos temas de diversidad. Para eso, justamente, el atributo de la empatía es una de las claves, sin dudas, porque todos, obviamente, somos distintos y cada uno aporta y necesita cosas diferentes también. Para poder romper, para poder perforar ese techo de cristal, se necesitan líderes que justamente puedan ponerse en los zapatos de las mujeres, comprender las necesidades que tienen y entender su desempeño en su propio contexto, ¿no? Hay algunos datos mundiales en el cual no tiene sentido adentrarnos ahora, pero que muestran que aún hay mucho camino por recorrer en este sentido de que los líderes logren esa sensibilidad. Al momento de pensar en temas de equidad y bienestar, las prácticas pasan a ser, obviamente, un aliado clave. En materia de prácticas es donde las organizaciones más pueden aportar, mientras que, por ejemplo, desde el Estado se necesitan más políticas públicas, también para aportar a la equidad de género. Estas prácticas justamente de las empresas sirven para desarrollar contextos o ámbitos en los que se permita que las mujeres puedan adaptarse sin perder espacios de desarrollo laboral también. Existen empresas que realizan muchísimos esfuerzos para revertir lo negativo que tiene toda esta situación, que luchan para que las organizaciones o sus organizaciones sean lugares más equitativos, y lo que vemos es que las empresas justamente que han venido trabajando y son hoy empresas del ranking de los mejores lugares para trabajar, y sobre todo el ranking de mujeres, son ese grupo de avanzada que es quizás el que está traccionando al mercado para arribar todavía a un lugar mejor. Pero sin duda es que hay que generar una masa crítica mucho mayor de empresas para que se pueda mover toda la sociedad en este sentido. Y acá simplemente como un dato, y de nuevo vuelvo a esto del Foro Económico Mundial, donde firmaron 50 empresas un acuerdo estratégico de compromiso donde van a trabajar esas organizaciones en términos de equidad de género, y básicamente
lo que firmaron es que estas empresas van a tener que identificar cuáles son sus 5 principales roles de alto crecimiento, incluidos obviamente roles, por un lado, de alto volumen y roles de liderazgo también. Van a tener que reclutar al menos un 50% de talento femenino en sus 5 principales roles emergentes de alto crecimiento para el 2022, y desarrollar un sistema sólido de pago, de recompensas, que tenga la igualdad de género de acá al 2022. Que aborde, obviamente, también mencionan los aspectos de sesgos inconscientes y demás que se pueda dar. Y en este sentido, la creencia generalizada es que esto puede venir, obviamente, de grandes empresas, sobre todo las que son las casas locales, de las multinacionales, creyendo de alguna forma que son los que tienen los recursos para pagar por encima de la ley, para subsidiar las guarderías, para dar más licencias, o esto de un factor de innovación, ¿no? Y también existe la falsa creencia de que hay ciertas industrias en las que es imposible generar empleo femenino, simplemente porque hoy no hay oferta. Si bien estos pueden ser obstáculos, obviamente, y muchas veces bastante reales, para algunas organizaciones al menos, la posibilidad de lograr mayor equidad creemos que es posible. Lo importante es que se avance. En nuestro país no son demasiadas las empresas que gestionan la diversidad de género eficientemente. Para lograr resultados, las brechas existentes en esas empresas y el resto van a tener que achicarse, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuáles son esas empresas? Como decíamos hoy, empresas con las que nosotros trabajamos hoy logran esa excelencia en términos de lo que están viviendo sus empleados, vemos que son las que llevan la avanzada. Entonces, volvemos para nosotros a lo básico. ¿Qué hay que generar para aportar a la equidad de género? Generar culturas de confianza, generar compromiso de la alta gerencia en estos temas, que ese compromiso se sustente a lo largo del tiempo, y por último, aunque no menos importante, pero no es lo único, políticas y prácticas que atiendan esta temática, ¿no? Para muchos estos temas pueden sonar como medio utópicos. Como dice un escritor coterráneo, Galeano, la utopía está en el horizonte, él dice camino 2 pasos y se aleja 2 pasos más, y entonces se pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve la utopía? Bueno, sirve para eso, para caminar. Por eso en estos temas lo importante es que las empresas avancen. Si bien esas diferencias de grado que veíamos hoy son importantes, es importante que las empresas las vean, creo que lo importante es que toda la masa de empresas se mueva en ese sentido. Hasta acá, contenido general que teníamos en algunos aspectos. Obviamente hay mucho para seguir conversando. Ahora me voy a tomar un momentito porque han llegado algunas preguntas. Tenemos comentarios en el medio y hay preguntas también, así que me tomo 30 segundos, reviso algunas preguntas y ya vuelvo para dar respuesta a algunas que podamos, porque estamos un poco pasados del tiempo. Bueno, hay un montón de preguntas, obviamente las vamos a responder todas. Ahora se me fue un poco el tiempo, les pido disculpas a todos, pero me quedo con una consulta que me parece sumamente interesante, y dice, si en las empresas que tienen un CEO que es mujer,
también se mantienen brechas o ahí la situación es diferente. La realidad es que para sacar conclusiones en este sentido, en este tipo de estudios, deberíamos contar con una base más grande de empresas en este sentido. Lo que sí creemos es que sin duda la impronta no va a ser diferente, donde seguramente estos temas puedan llegar a estar más presentes. La realidad es que es una línea quizás de estudio en la cual vamos a tener que profundizar en la medida en que tengamos obviamente más cantidad de información y de empresas que trabajen con nosotros y que cumplan esta condición de tener una CEO que sea mujer, ¿no? Por ahí preguntaban la fuente de los estudios. Bueno, los distintos estudios que mencioné básicamente integran información de Mercer, de McKinsey, del Foro Económico Mundial, de ONU Mujeres. Entonces, son diversas las fuentes, obviamente después les vamos a mandar información. Esta grabación se las vamos a mandar y les vamos a mandar la presentación también, así que cuando enviemos eso, vamos a ir aprovechando también para ir respondiendo algunas dudas que no pudimos avanzar ahora. También les vamos a mandar junto con, en ese mail que les mandemos la presentación y demás, una pequeña encuesta para que puedan responder qué les pareció, si creen que el tema de alguna forma, o los contenidos, mejor dicho, les aportó, y en este sentido nos puedan dar su feedback, que siempre lo valoramos muchísimo. Así que muchas gracias a todos por tomarse el tiempo, por participar, por dejarnos muchos comentarios y muchas preguntas, que lamentablemente me hubiese gustado compartir con todos esas dudas, pero vamos a tener más espacios para seguir conversando, para seguir compartiendo. Buenas tardes para todos y quedamos en contacto.